El gobierno de los Estados Unidos informó este miércoles que ha sido detectado el primer caso de la variante Omicron del COVID-19 en el país. Las autoridades estadounidenses informaron que el caso fue detectado en San Francisco, California, y la persona fue puesta en cuarentena inmediata. Poco se conoce acerca de esta nueva variante, pero los expertos ya habían advertido de que las regiones con bajas tasas de vacunación podrían hacer que el virus causante del COVID-19 evolucionara rápidamente, por lo que varios países ya han tomado medidas para evitar la propagación de esta nueva variante. Lo que le estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Y usted no crea aquí que si a veces no estamos totalmente de acuerdo con Axel, es por algo. No, tenemos realmente que poner nuestros puntos de vista claros y eso creo que es importante para usted. Mire, Axel, este es un caso de lo que estábamos hablando anteriormente, porque esta persona que fue contagiada, que había viajado a Sudáfrica, ya tenía el esquema completo de vacunación y aún así está contagiado de Omicron, ¿verdad? Bueno, y vea lo que acaba de surgir hace un par de horas. A ver. Horas de la tarde, a eso a las 2 de la tarde, Cuénteme. confirmaban que la variante nueva no solo inició en Sudáfrica, es decir, ya estaba presente en Europa. Quiere decir que entonces no podemos decir que en Sudáfrica salió la nueva variante Omicron, ni sino podemos que ya estigmatizar. estaba presente. De hecho, ya tenían datos de esto. Ni podemos estigmatizar a un continente, no a una región. ¿Por qué? Porque entonces resulta que esta variante no es exclusiva necesariamente ya en este momento de esos 8 países sudafricanos. No, ya no. Sino que está ya en otras partes. Bueno, si ya está en Europa, ya llegó a Estados Unidos, pues más temprano que tarde tenemos que esperar. Ahora yo le digo algo, A ver. según lo que ha dicho la OMS también es que es un poco más peligrosa por la mutación de esto. Yo lo que entiendo, fíjese Axel, que más que peligrosa es más contagiosa. Desconocimiento también que tenemos por la información de esto, ¿verdad? Es que al final de cuentas Omicron es demasiado reciente para decir qué tan fuerte es, porque se recuerda que con la variante Alfa había mucho miedo. O la Delta. Y no hubo tanta situación, pero la variante Delta, vaya, si no vino a quedar, sobre todo aquí en Guatemala. Ahora bien, vea los síntomas, porque en los síntomas... Por favor. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Bueno, veamos. Vea. Cansancio y dolor muscular. Ojo con eso. Eso es uno. Eso nos puede confundir. Sí. Por una gripe. No. Cualquier cosa, Bueno, sí. Lo otro, fiebre, tos seca. Esa tos seca y la fiebre también daba con el COVID-19. Así es. Dolor de garganta, dolor de cabeza. Síntomas Son similares. los síntomas similares. Bueno, escuche esto. Taquicardia. Otro síntoma también. Ahí es una cosa distinta. Dificultad para respirar, pero la pérdida del olfato y gusto no se va. Esa sí es una situación completamente y tampoco diferente. la dificultad de respirar. Dice que no tiene necesidad de respiración artificial, ¿verdad? Entonces quiere decir que si nosotros tenemos otros síntomas, vamos a pensar que es una gripe normal. Sí. Y resulta que ya es la nueva variante. Pero entonces a mí me da a pensar, igual todavía tenemos que tener más información en el mundo de esto, que aunque es más contagiosa, pareciera ser, pero hay mucho temor en este momento, que si no, por el momento no requiere ayuda mecánica para respirar a las personas que se infectan, hombre, es que también puede ser más leve. De hecho, en Estados Unidos este hombre está contagiado de una manera leve, hay que decirlo. Claro. Bueno. Si vea, de hecho, uno de los aviones de Holanda, por ejemplo, los primeros vuelos después de Sudáfrica, de una tripulación de 267 salieron positivos. Bueno, mire qué cosa. Bueno, ¿le parece a usted, amigo televidente, si compartimos, por favor, algunos datos? Allá lo vamos a tirar en esta linda pantalla. Perfecto. Por favor, Axel, Vamos. Muchísimas gracias. Directamente. Muy bien. Autoridades de salud de Estados Unidos afirmaron que sabían que era cuestión de tiempo, lo afirmaron, que era cuestión de tiempo para que se detectara el primer caso de Omicron en Estados Unidos. Y se hizo hoy. Correcto. La persona infectada fue identificada como un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre. Presentó síntomas leves y dio positivo el lunes. Es decir, vea que no fue tan rápido el mostrar los síntomas, porque lo presentó 29 de noviembre, el 22 que regresó. ¿Cuántos días estuvo con el virus mutando dentro de su cuerpo y hasta que dio las primeras? Y los síntomas fueron leves. Claro. ¿Será por la vacunación? Creo que sí. Ahí está. Escuche esto. A ver. La persona había recibido 2 dosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19, algo que habría ayudado a que tuviera solo síntomas leves. Sin embargo, no había pasado suficiente tiempo desde su última dosis para recibir un refuerzo. Es decir, se quedó con el esquema completo de la primera y la segunda. Claro. Pero la de refuerzo ya no. Esto le habría ayudado, esto le habría ayudado un poco más. Pero a lo que vamos es esto. Soportó los síntomas. Sí. Los mantuvo. Yo veo aquí 2 opciones claras. Fíjese, Axel. Una, Omicron es más altamente contagiosa, pero
digamos, relativamente menos fuerte, sobre todo con personas vacunadas, o simple y sencillamente las vacunas están haciendo realmente su trabajo y empiezan a combatir algunas variantes que pueden llegar a ser también nocivas y mortales, porque hasta que no pase un mes y medio, no sabremos realmente la potencialidad de muerte que puede tener Omicron. Ahora, usted nos ha preguntado, licenciado Clavería. Clavería vino ayer. Licenciado Talamonte, ¿no se ha preguntado usted cómo podemos estar, por ejemplo, el 2021 en Latinoamérica? Porque es decir, en esta semana el primer país donde se había detectado era Canadá. Claro. A los 2 días, Brasil. Sí. Y ahora Estados Unidos. En cuanto se vaya avanzando la semana, por ejemplo, domingo, ¿cuántos países más pueden estar? No, aquí lo vamos a hacer de una manera bien fuerte. Yo creo que definitivamente antes de que termine este 2021, que son 30 días los que faltan, tendremos el contagio total de Latinoamérica, que es la parte que falta. Hoy precisamente, antes de que usted pase al otro remate, hoy precisamente se cumplieron 2 años del primer caso en Wuhan, China. Nació allá en Wuhan. Exacto, 2 años de la pandemia. Esta pandemia ya está durando más de lo que nos debería de parecer. Vamos, por favor, con otros datos allá con nuestra producción extraordinaria, ahí en esta pantalla bella que tenemos tras de nosotros. Expertos médicos enfatizan que debe seguir el programa de vacunación. Se ha demostrado que la vacuna reduce el riesgo de enfermedad grave y de muerte. Y usted con lo que acaba de contar, Axel, yo creo que así está claro. Por lo menos 23 países más han reportado casos de la variante Omicron, desde que las autoridades de Sudáfrica la identificaron por primera vez hace una semana. No se sabe a este punto dónde o cuándo emergió esta variante. Primero, aunque está claro que estuvo circulando en Europa, como usted bien lo dijo, varios días antes de que Sudáfrica diera a conocer su existencia. O sea que más parece una variante europea. Claro, por eso le digo. O sea, hoy se confirma que otros países. Sí. Ahora, hay muchas, al día de hoy lo que sí le digo es que hay muchas incógnitas alrededor de Omicron. ¿Esta mutación es más contagiosa? Evidentemente puede ser que sí. ¿Hace que la persona sufra una enfermedad más grave? Puede ser que sí. ¿Puede eludir el poder de las vacunas? Por el momento, al menos con este caso, pareciera que no. Pero todo esto lo vamos a comprobar conforme vaya avanzando en el mundo esta variante a efecto de medir, ahí sí que valga la redundancia de la palabra, la efectividad de la vacunación. Y ojo, Axel, porque ahí es donde podemos estar nosotros, sobre todo en el interior de la República, bastante mal, bastante mal. Bueno, y vea lo que dice alguien y me llamó mucho la atención. Estamos hablando de la activista, una activista que señala que si el COVID-19 no hubiera aparecido en China, sino que en África los habrían encerrado. Pero como apareció en China, no los encerraron. ¿Usted cree que se hubiera podido detener esto si se hubiera cerrado por completo China? A ver, una pandemia, todos lo sabemos, es una situación periódica que pasa en el mundo, más o menos unos 120 años entre cada una de pandemias así fuertes. Duró 10 años, ¿no? Sí, y dejó 1 millón de muertos. Y dejó 1 millón de muertos. Pero lo que pasa es de que el COVID-19 lleva 2 años. Tenemos ya un montón de vacunas. Van muchísimos millones de muertos más. Y por eso ya está ubicada no solo dentro de las 10 más letales en la historia de la humanidad desde que se registran las pandemias. Dentro de poco ya estará dentro de las 5 primeras. Y sigue, porque lamentablemente por X o por Y razón, que a veces cuesta entender esto, ¿no? Con las situaciones de tecnología, de vacunas y todo que tenemos, pues la variante al final de cuentas siguen saliendo y el COVID parece no ser derrotado, está duro de derrotar. Mire, la OMS lo dijo muy claro, la OMS lo reafirmó. Esta pandemia vino para quedarse, como otras pandemias eso lo hemos dicho que se ha sabido aquí muchas veces. Manejar y hay que saber vivir con ella. El problema es que sentimos que poco a poco la humanidad empieza ya a desesperarse por el tiempo de y acostumbrarse, por el tiempo de restricciones, exacto. Y eso es lo peor. Y piensan ellos que se va a desaparecer. Entonces las medidas de bioseguridad tienen que permanecer siempre, licenciado. Sí, porque cuando uno se acostumbra a algo, le pierde el temor, ¿verdad? Y piensa que no va a pasar a más. Y esto es una situación tremenda. Yo recuerdo en las primeras semanas de esto del COVID-19 en el 2020, precisamente esas palabras, y lo decía mucho, lo repetía aquí en este programa, el COVID-19 vino para quedarse. Algunas personas me decían, pero ¿cómo dice eso? Pero imagínense qué esperanza le están. Pero es que el COVID-19 como enfermedades como la influenza está y ya no se va. Claro. Y esas ahora dosis de refuerzo, como usted bien le ha llamado esa tercera dosis, yo creo que va a ser una situación ad eternum. Quiere decir, probablemente una cuestión ya de una vacunación anual, tal y como pasó con la influenza también. Mire, se tiene esperanzas en el mundo porque incluso Pfizer ha indicado que está trabajando ya por una vacuna que sea directamente para combatir esta nueva cepa, esta nueva variante, Omicron. Merck
es la nueva píldora Claro. que viene y se va a distribuir y va a Ya ser en más otra efectiva, forma, más sí, rápido, píldora. claro, más, Sí. más rápido, la efectividad va a ser más rápida. La vamos a controlar. Y la distribución va a ser más igual, Más barata, más equitativa, más rápida. Puede ser que la píldora venga a cubrir ese espacio que se ha dejado De la los vacuna. países vulnerables. Sí. Pero la OMS es muy clara en decir que se debe de tener igualdad en las vacunas y eso es lo que no Ay, hemos logrado. eso no hay. Hay países, como usted dijo, que no ha llegado la vacuna. No, Hay países que y no ha llegado. tenemos que recordar que al final de cuentas ese mecanismo COVAX, que de gratis no tiene nada porque nosotros ya pagamos esas vacunas, pues si bien es cierto, sí ha puesto ya vacunas aquí en Guatemala, al principio costó que arrancase mucho esto. Bueno, Claro. entonces, 1 de diciembre, 30 días para finalizar el año, vienen las fiestas y los convivios. Axel, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mire, 20 días. Así es. En 20 días yo voy a venir acá y voy a platicar y voy a hacer la misma pregunta en A ver, 20 días. Dígame. ¿En cuál? A esta misma hora, a las 9 de la noche con 40 minutos. ¿Cuál va a ser? Que ya va a estar presente en varios países de Latinoamérica. Definitivamente. Definitivamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente existen algunas restricciones que no se están haciendo. Se desconoce mucho de ellas aún. Sí. Aún se tiene mucho desconocimiento en cómo actuar o cómo accionar ante ello. Y seguramente Pfizer dijo 90 días. Estará Así es. para enero. ¿Qué está en nuestras manos? Cuidarnos, Vacunarnos. vacunarnos, mantener el distanciamiento y tratar de evitar las aglomeraciones y por supuesto esa desinfección constante. Así que mucho es lo que nosotros podemos hacer para combatir a Omicron y a cualquier Y las letra del que vengan. alfabeto griego que se venga para acá con esto del COVID-19. ¿Les parece si vamos a las noticias de orden nacional? Pero en un momento, ¿sí? Un momento. No cambie, somos a la medida.